Es al revés, porque usted es el que va a hablar y tiene que estar nervioso, pero estoy nervioso yo. Pero bueno. Bueno, vamos a conversar, más que nada es una charla informal. Primero, bienvenido, gracias por venir, gracias a su esposa por la compañía. Y bueno, empecemos por el principio. Bueno. ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en el Chubut, en la provincia del Chubut, en un lugar rural, en un paraje en realidad, a 120 kilómetros de la ciudad de Esquel, en un lugar que se llama Languiñeo, un nombre indígena ese. Dice mi mamá que el día que nací había 1 metro de nieve en la puerta de mi casa, así que estábamos sin poder salir, y yo no podía salir de mi mamá. Claro. ¿Nació en su casa? No. Sí. Ah, nació en su casa. En esos años no había mucho servicio médico, no solo en los pueblos, sino mucho más en las zonas rurales, así que venían las parteras a las casas. ¿Sí? Yo nací en 1961, 1900, no 1800. No. Y así que venían las parteras a casa. Bien, ¿y su familia cómo estaba compuesta? Bueno, mi papá había enviudado 2 veces. Si viviera hoy, él tendría 118 años. Había nacido en 1901. Y mi familia estaba compuesta por mi papá, mi mamá y 7 hermanas. Yo soy el cuarto de arriba y de abajo. Estoy en el medio. Sí, tengo 3 para arriba y 3 para abajo, hermanos. 7 hermanos. Sí. ¿Cómo era la convivencia con los hermanos? Muy interesante. Sí, me imagino, con 7. Sí, es muy lindo tener muchos hermanos. Hay muchas ventajas, hay algunas desventajas también, ¿sí? Porque todo hay que repartirlo, pero la verdad es que ahora que ya somos grandes, 2 de mis hermanos fallecieron, pero con los demás ya somos grandes, tenemos hijos, nietos, seguimos pasándola bien y acordándonos de cuando éramos chicos, ¿no? Siempre dicen que en el medio es el más sufrido. Ah, menos mal que dijiste el más sufrido, creí que ibas a No, porque no. el del medio tiene características muy especiales. Sí, lo que pasa es que cuando somos muchos, el del medio nunca sabes ¿Quién es? Claro. Cuando son 3, nosotros tenemos 3 hijos, y ahí sí se nota el del medio, pero Claro. al ser muchos, no. ¿Y su familia era cristiana? ¿Nació en un ambiente cristiano o después? No, mi mamá se convirtió al Señor en un hecho muy interesante. Yo tengo un tío que era misionero, ya está con el Señor, don Pedro González, y él cuando se convirtió al Señor le llevó una Biblia de regalo a cada uno de sus hermanos, es decir, a mi mamá y a todos mis tíos. Mi mamá, leyendo la Biblia en el campo, sin que nadie le explicara nada, fue leyendo y cuando llegó al relato de la crucifixión en los evangelios, ella recibió a Cristo sola en el campo, ¿no? Así que bueno, conoció al Señor y después ya nos llevó a nosotros también, porque después nos fuimos a la ciudad a vivir. ¿Después se mudaron? Sí. ¿A dónde? ¿Ahí también en la provincia? En la ciudad de Esquel. Ah, ahí fueron a Esquel. Mi mamá le insistía a mi padre que fuéramos a la ciudad a vivir porque en el lugar donde vivíamos, en ese paraje, no había escuelas. Entonces, para ir a la escuela había que llevar a los hijos a una escuela pupila, un interno. Y mi mamá no quería, entonces lo convenció a mi papá y mi papá vendió el campo y se fue a vivir a la ciudad de Esquel. En realidad vendió una parte del campo y vendió una parte de los animales y compró una casa en la ciudad de Esquel, y ahí mi papá estaba con nosotros 1 mes, 2 meses, y después se iba al campo a trabajar con el tema de los animales, y tenía gente que cuidaba, pero finalmente se dio cuenta que si él no estaba, la cosa no funcionaba, así que decidió vender todo. Vendieron todo y se fueron a Esquel. Nos fuimos a Esquel, sí. Lo que sucede es que mi padre tenía ya 65 o 67 años cuando nos fuimos a Esquel, así que él no podía trabajar de nada. En esa época, 65 años era muy mayor. Ahora no, ahora una persona de 65 años, debe ser que yo estoy llegando. Y entonces no me parece que es tanto, pero no podía trabajar de nada, así que
estuvimos viviendo de los réditos de la venta del campo, pero se fue terminando y finalmente se terminó. Y mi padre falleció cuando tenía 71 años. Lo cierto es que mi mamá se llevó la decisión de irnos a la ciudad para que pudiéramos estudiar, ¿no? ¿Usted tenía qué edad cuando falleció su padre? Yo tenía 11 años, sí. Lo que sucede es que, tenemos un tiempito, te lo explico. Sí. Desde que estuvimos en Esquel, como mi padre no podía trabajar por la edad, y nosotros éramos 7 hermanos y todo se fue terminando el capital, mi mamá, que tenía a su mamá, es decir, a mi abuela, en Río Negro, en la ciudad de General Roca, se escribieron y mi mamá le contó la situación. Entonces mi abuela la convenció a mi mamá de que en General Roca las posibilidades eran mayores, así que vendimos la casa de Esquel, vendieron mis padres, ¿sí? Y nos fuimos a la ciudad de General Roca. Y allí cuando llegamos a los menos de un año, o un año habrá pasado, y ahí falleció mi padre. Yo ya tenía 11 años, esa era tu pregunta. Esa sí. 11 años. ¿Y en esa época se convirtió también? Mi mamá nos llevaba a la iglesia en Esquel, en la iglesia de los hermanos Winter, a todos. Mi papá nunca quiso ir a la iglesia, así que mi papá ayudaba a que nos vistiéramos rápido los días domingos y para ir a la iglesia, y los martes y los jueves, porque había reunión de oración, reunión de estudio, y mi papá estaba convencido que era lo mejor para nosotros, pero no para él. Así que yo fui a la iglesia desde que tengo uso de razón, desde los 4 años, que fui a la iglesia y conocí la palabra. Cuando fuimos a la ciudad de Roca, de General Roca, mi mamá consiguió una iglesia que había ahí, no había de iglesia de los hermanos, así que fue mi mamá a una iglesia de los hermanos pentecostales y se congregó allí, ¿no? Y yo conocía el Evangelio, pero no había aceptado a Cristo hasta la muerte de mi padre, que ahí sucedió algo especial por lo cual yo llegué a conocer al Señor, ¿no? ¿Se puede contar o...? Sí, se puede contar. Bueno. Claro que sí. Cuando mi padre falleció, ya estábamos en una etapa difícil económicamente, porque éramos más grandes. Bueno, yo tenía 11 años, pero mis hermanos mayores dejaron de ir a la escuela, y de hecho cuando iniciaron la escuela primaria mis hermanos eran grandes, ya tenían 10 años cuando fueron a primer grado. Así que mis hermanos mayores dejaron de ir a la escuela para salir a trabajar, ante la necesidad económica que teníamos en mi familia. Mis 3 hermanos mayores dejaron de ir al colegio y de hecho no terminaron la escuela primaria ellos. Y el año que falleció mi padre, yo estaba, no se asusten, tenía 11 años y estaba en 3er grado. Y ese año ya no iba a ir más a la escuela. Yo había repetido 2º grado, ¿sí? Así que yo iba a salir a trabajar también y no iba a estudiar más. Había fallecido mi padre, la situación económica era muy fea en la casa, mi mamá tenía que salir a trabajar todo el día prácticamente, mis hermanos mayores también, y yo iba a empezar a trabajar, ayudaba en una estación de servicio, cortaba el pasto en los jardines de las casas céntricas, es decir, hacía todo lo que podía hacer para ayudar, ¿no? Y ese año mi mamá escuchaba un programa de radio en la ciudad de General Roca. General Roca y Neuquén están a 50 kilómetros de distancia. Y allí estaba un pastor, el doctor Hamilton, y él tenía un programa de radio todos los domingos a la mañana. Y mi mamá lo escuchaba. Y en un programa de radio escuchó que le hacían un reportaje a Benito Bongarrá, que era el director de una escuela que se iba a iniciar en Andacollo, en la provincia de Neuquén, ¿sí? Lo que se llaman Centros Comunitarios Rurales Evangélicos, fundados por la Iglesia Transparente, la Iglesia en Villarreal, que pastoreaba y fundó unos años antes el pastor José Bongarrá. Entonces la iglesia en Villarreal de Buenos Aires iba a fundar centros comunitarios. De hecho el pastor Salvador de Lutri participó en estos inicios de las escuelas estas.
Y mi mamá escucha eso, que iba a haber una escuela evangélica, y mi mamá ya era creyente, una escuela para chicos de campo era. Nosotros ya vivíamos en la ciudad, pero con la expectativa de que no abandonáramos la escuela, mi mamá escribió una carta. Cuando digo escribió, digo una carta en papel, con lapicera, ¿sí? Que se ponía en un correo, le ponía una estampilla y lo llevaban, ¿sí? No era un mail, tardaba un tiempo. Y mi mamá escribió una carta al pastor Hamilton para que se la diera al pastor Benito Bongarra. La escribió y la mandó y oraba mi mamá, ella nos cuenta. Nosotros no sabíamos nada de esto. Y le contestaron la carta. Y le dijeron que sí, que había lugar si quería enviar a sus hijos a esta escuela. La cosa es que los centros comunitarios, cuando se fundan, son escuelas rurales para chicos de campo, pero cuando se inició la tarea de cada centro comunitario, hay 5 de estas escuelas en el país, los pobladores en esos años, hace 45, 47 años, los pobladores eran muy católicos y tenían mucho miedo a todo lo que sea evangélico, ¿no? Porque desde la Iglesia Católica se les hablaba muy mal de la Iglesia Evangélica. Así que no querían mandar a sus hijos los pobladores. Así que cada vez que se fundaba un centro comunitario se buscaba alumnos por donde sea. Y no importa de dónde venían, el asunto es que la escuela tuviera alumnos. Así que Benito Bongarra le dice a mi mamá en una carta que sí, que puede enviarnos. Y mi mamá decide enviarme a mí y también a mi hermano menor. Y vamos desde General Roca hasta Andacollo, hay 470 kilómetros. Así que al final fui a una escuela pupila, como que mi mamá no quería, finalmente fui a una escuela a un internado, y esta escuela tenía todo su personal, una escuela privada, el personal era creyente, cristiano, evangélico. Así que yo estuve internado durante 3 años, en el verano iba a mi casa, pero los 3 años fui alumno de un centro comunitario rural evangélico, en Andacollo, provincia de Neuquén. Y ahí acepté al Señor. Yo conocía el Evangelio, pero me acuerdo que la maestra que nos dio el devocional nos explicó, no importa cuánto conoces de la Biblia, no importa si fuiste a la iglesia, lo que importa es que recibas a Jesucristo en tu corazón, y si nunca lo hiciste podrías hacerlo. Y yo sabía todo, pero nunca había tenido ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Así que recuerdo que esa noche yo me fui a acostar y solo en la cama le pedí perdón al Señor. Yo sabía todo el discurso, pero nunca había tomado la decisión. Así que para mí los centros comunitarios son una tremenda bendición, ¿no? De hecho, después cuando lleguemos un poquito más adelante en la entrevista te voy a contar qué pasó con los centros comunitarios. Eso le quería preguntar también, porque ya se mudó como 4 veces más o menos. Desde que nació estuvo en un... Sí, iba a traer un mapa yo para... para decir, ¿cuántas provincias más o menos de nuestro país conoce o recorrió? Bueno, conozco, creo que no estuve en San Juan y en Tierra del Fuego. Y después estuve en todas las provincias. No viviendo, pero sí en algunas viviendo, ¿no? Ya te contaré de otras. Está bien, está bien. ¿Y en otras trabajando? Sí, de porque paso. yo estuve 3 años en Andacollo, y cuando terminé 7º grado, bueno, para reivindicarme, a los 11 años hice 4º y 5º grado juntos el mismo año. Bien, claro. Recuperó el año de segundo. Recuperé algo, sí. Y cuando terminé la escuela primaria, que de hecho terminé junto con mi hermano, la iglesia en Villarreal ofreció a todos los alumnos que habíamos terminado 7º grado allí, éramos 7 en ese momento, venir a estudiar a Buenos Aires y hacer la escuela secundaria en ESEA, en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, ahí en Villarreal, que está al lado de la iglesia. Y mi hermano y yo aceptamos la propuesta, así que nos vinimos de General Roca a Buenos Aires. Yo tenía 14 años y estuve desde los 14 hasta los 22. Hice toda la escuela secundaria. Cuando estaba en 3er año en la escuela secundaria, la persona que estaba como tutora mía, una maestra que había tenido yo en la escuela, en el centro comunitario, que se vino a vivir a Buenos Aires, era mi tutora. Ese primer año que yo estaba en 3º ya del secundario, yo no diría que me
me aconsejó, me obligó, como era mi tutora, a que fuera al Instituto Bíblico, Jorge Müller, que yo he contado aquí en la congregación, que tuve como profesora el pastor Salvador de Lutria, Ronald Hasse, un caballero Yokú y una cantidad de hombres de Dios realmente. Yo fui el primer año, digo obligado porque me anotó y me dijo tenés que ir. Y fui, cuando estuve en las primeras clases quedé tan apasionado que me anoté en todas las materias y cursé los 3 años y después hice un 4º año con algunas materias más. Así que hice todo el secundario aquí en Buenos Aires, hice el Instituto Bíblico, que se cursaban 3 días en la semana, creo. Paralelo, todos los Sí, y era por la tarde, a las 7 de la tarde era el instituto. Y luego hice el profesorado para la enseñanza primaria. Así que a los 22 años me gradué de profesor en enseñanza primaria, acá en Buenos Aires, ¿no? Y yo iba todos los años, venía todos los años en el mes de fin de febrero, principio de marzo, y me quedaba hasta diciembre estudiando, y después me iba a Río Negro, a General Roca, a estar con mi familia. Así que en esos años sufrí una crisis tremenda, porque estaba 9 meses acá, con mis amigos y todo, y después me iba allá, y allá estaba con mi familia, 2 meses y medio. Cuando estaba con mi familia no me quería volver, estaba ya la situación económica había mejorado, era muy lindo, mi mamá siempre me decía, si querés quedarte, quedate, esta es tu casa, estaba con mis hermanos, pero el problema era que si yo me quedaba, era difícil que siguiera estudiando. Y veía a mis hermanos que ninguno había estudiado. Ellos trabajaban, tenían buen trabajo, pero no habían estudiado. Y a mí me parecía que lo mejor que me podía pasar era aprovechar esta oportunidad de estudiar, ¿no? Así que bueno, con esfuerzo y renuncia, aceptaba venirme, ¿no? Y yo recuerdo, me subía al tren, tomaba el tren en General Roca y me bajaba acá en Constitución y viajaba solo, y venía el tren tardaba 18 horas. Así que venía pensando y diciendo, Señor, me tenés que ayudar a terminar y yo no voy a abandonar hasta que no termine, no me bajo de esta carrera, ¿no? Y gracias a Dios pude terminar. Mi hermano abandonó, porque cada vez que íbamos a casa, claro, él se quería quedar y un año le costó y al otro año le costó un poquito más y al tercer año se quedó. Se quedó ya. Sí, se quedó y de hecho no terminó la escuela, tristemente, ¿no? ¿Y hoy usted sigue teniendo relación con toda su familia? Sí, tenemos una muy linda relación. De hecho, ahora, la semana que viene, van a venir mis hermanas a festejar mi cumpleaños, así que estamos bien. Bueno, avancemos un poco más en el tiempo entonces. Termina a los 22 años el profesorado. Sí. Que sería maestro, ¿no? Claro. Me va a decir, no, profesorado. Pero es maestro de escuela primaria. Es maestro de escuela primaria, sí. Perfecto. ¿Y ahí ya inmediatamente empieza a trabajar? Sí, cuando yo vine a Buenos Aires a estudiar, yo vine pensando en estudiar para maestro. Y la escuela secundaria era una parte de esa carrera que yo quería hacer, que era el profesorado. Así que porque yo lo que quería hacer era regresar a los centros comunitarios, ya estaban los 5 centros comunitarios, regresar a trabajar en la obra misionera como maestro, porque habían hecho tanto bien a mi vida los maestros que yo tuve, para mí fueron modelos realmente, ¿no? Me inspiraron tremendamente, por eso yo insisto siempre cuando charlo y doy algunas charlas a profesores y a maestros, nosotros no nos damos cuenta cuánto podemos influenciar en la vida de los demás, no por lo que le decimos, sino por la manera de actuar, de conducirnos, de tratarlos, de mirarlos, ¿no? Los gestos que tengamos con ellos, las cosas, en la medida en que nosotros podamos parecernos más a Jesucristo, seremos más de mayor influencia en la vida. Y para mí estas personas que estuvieron allí en la escuela, mientras yo era alumno, que entre los 11 y los 14 años, marcaron mi vida de una manera muy fuerte, ¿no? Este hecho de que yo quisiera ser maestro era porque quería ser como ellos y quería hacer la tarea que ellos hicieron conmigo. Y de hecho Dios me dio el privilegio de hacerlo. Cuando yo terminé la escuela, el profesorado aquí en Buenos Aires, fui a la oficina del pastor Bongarray y le dije que yo ya tenía el título y que ahora quería ir a servir al Señor en estas escuelas.
Como yo había estado en Andacollo, en la provincia de Neuquén, yo estaba convencido que me iban a mandar ahí. Y cuando hablé con el pastor Bongarra me dijo, bueno, déjame que mire, miró y me dice, mira, vas a viajar, me entregaron el título el 30 de agosto de 1984 y el 1 de septiembre ya tenía pasaje para irme a los centros comunitarios a servir al Señor. Pero me dijo, vas a ir a Brea Pozo, a Santiago del Estero. Nada que ver. De una punta a la otra, ¿sí? Pero lo más... Perdón, no, que le interrumpa. ¿Qué sintió en ese momento? Primero un poco de fastidio, porque yo le dije que ya en algún momento había hablado con él y le dije que quería volver a Andacollo y qué sé yo. Y nunca me dijo ni sí ni no, me dijo que bueno, que tengas esa inquietud, hay que seguir orando, Dios va a mostrar, pero al momento que me lo dijo no me dio ninguna explicación, me dijo, este es el lugar donde se necesita un maestro, así que vas a ir ahí. Y la verdad es que yo estaba dispuesto a servir a Dios donde Dios me lo indicara, y me lo indicaba a través de las personas encargadas, ¿no? Pero lo más lindo que me pasó es que cuando llegué a Brea Pozo, a Santiago del Estero, estaba Susana. Eso cambió todo, ahí ya... Eso cambió absolutamente todo, sí. Y yo estuve 14 años ahí, ¿no? Sirviendo al Señor primero como maestro preceptor, después estuve reemplazando a algunos docentes en el primer grado que me dio, ella ya era directora ahí, ¿sí? Así que tuve que acomodarme con la directora. La hizo bien, Sí, eso estuvo bien. Una maestra de primer grado tomó licencia porque tenía un problema con su papá que estaba enfermo y yo fui a dar clases a primer grado, ¿sí? Tenía 22 años, ¿no? Así que estuve ahí como 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy linda, la verdad, porque el centro comunitario, además de ser una escuela, intenta que el personal que está en la escuela forme parte de la iglesia, y en esos años la iglesia de Brea Pozo se estaba formando, así que yo participé en la formación de la iglesia, en el discipulado de los hermanos, en la capacitación. De hecho hicimos muchos cursos de capacitación, armamos una escuela bíblica misionera para formar personas que pudieran servir a Dios, y de hecho hay algunos que son pastores de iglesias que pasaron por las aulas de nuestra escuela, en donde armábamos estos cursos y estas materias especiales para prepararlos, ¿no? Así que fue una experiencia muy, muy linda. ¿Usted se casó allá en Brea Pozo? En Brea Pozo, en el mismo pueblo, la jueza vino hasta la escuela, en el comedor de la escuela nos casamos, la jueza vino, nos casó, y habían varios pastores, no sé por qué, pero vinieron varios. Estuvo Mario Mulqui, don José González, Pedro González también, Benito Bongarra, ¿no? Porque era un hecho también formativo y educativo para la comunidad, ¿no? Claro. Hacer un casamiento cristiano que no era no se conocía cómo se casaban los cristianos evangélicos ahí, porque no había iglesia, la iglesia era la que nosotros estábamos iniciando. Así que vino la mitad del pueblo al casamiento, ¿no? Fue una linda experiencia. Y yo siempre digo, mi esposa es cordobesa, yo soy chubutense y tengo 3 hijos santiagueños. Ah, sus 3 hijos también nacieron 3 hijos allá. Nacieron en Santiago del Estero, sí. Bueno, pasamos a los 3 hijos entonces. Nombres. Bueno, el mayor se llama Juan Francisco, está casado hace 5 años, y él se casaron con Rocío en el mes de noviembre de hace 5 años, y en el mes de febrero se fueron a la obra misionera a Brea Pozo. Sí, para nosotros fue una experiencia muy, muy interesante. Que él quisiera volver a servir al Señor. Él estudió en el seminario bautista, es profesor en teología y filosofía, y la esposa es maestra, y se fueron a servir al Señor allá. Así que Juan Francisco está ahora como rector del secundario, se inició un secundario ahí en el mismo centro comunitario, y la esposa es maestra en la escuela, ¿no? Y después tenemos a Lucas, que vino acá hace un par de domingos. Sí. Lucas está casado con Paula, y tenemos un nieto de ellos, de 4 años y medio ya. Ha llenado nuestro corazón el nieto, y estamos esperando otro también de Paula.
Y ellos viven acá en Buenos Aires, a 2 cuadras de nuestra casa, y se congregan en la iglesia. Y tenemos a nuestra hija, que también vino aquí una vez, Natalia, está de novia con Joel y se casan, si Dios quiere, a fin de año. Así que estamos terminando una parte de la jornada. Volviendo un poquito a Brea Pozo, ¿cuál era la situación económica de las personas con las que estaban ahí? ¿O la situación social? ¿Con qué se encontró cuando fue allá? ¿Sabía más o menos cómo era o...? No. Yo tenía la idea del sur. En el sur la gente también tiene carencias, pero la situación de la gente del sur es distinta a la del norte. En el norte no hay prácticamente producción, ¿no? Las provincias del NOA, el noroeste, tienen el problema del clima tan fuerte, en el calor que hace, ¿no? Y la falta de agua, y entonces la gente no tiene mucho de qué vivir, realmente. Hay mucha pobreza, mucha pobreza. Está lleno de comerciantes y el resto de gente trabaja en la administración pública, y los demás no tienen nada para hacer, solo ir a las cosechas. En tiempo de cosechas van a Santa Fe, a Córdoba, y ese es todo el trabajo que hacen durante todo el año. Así que con eso tienen que vivir, y viven literalmente de salir a cazar, ¿no? Es muy triste la situación económica, socioeconómica que vive la población, ¿no? Así que la escuela ha sido una manera de ayudarles a formarse, no solo en la preparación académica de la escuela, sino ayudarles a enseñarles, en algunos casos, a sembrar, a cultivar la tierra, a administrar de la mejor forma, ¿no? Así que la situación con la que me encontré no era conocida para mí, y la escuela significó muchísimo para los pobladores, ¿no? Bien. Después de ahí tenemos Brea Pozo ya con los 3 hijos. ¿Se mudó a otro lugar? Sí, todavía falta. Todavía falta el recorrido. Pero ya con 3 hijos es sí. más complicado, me imagino. No recuerdo bien en la fecha, a ver, en el 93, 94, creo fue, sí. Mi esposa tuvo una situación de salud difícil, complicada, y todos los médicos le decían que la única forma de mejorar su situación era que tomara un descanso. Tenía agotamiento realmente, ¿no? Y lo que sucede es que el centro comunitario es una especie de campamento. Cuando te vas con la iglesia de campamento, estás 3 días, ¿verdad? 5 claro. días. Bueno, este es un campamento de 9 meses. Llegaban los alumnos en marzo, se iban en diciembre, y tenías 100 chicos de 7 a 14 años que estaban todo el año con nosotros. El personal era un equipo de 12 personas, y los alumnos estaban desayuno, almuerzo, merienda y cena, y dormían todo el día, y fin de semana también. Entonces el maestro, mi esposa era la directora, yo era el administrador, estás todo el día pendiente y atendiendo la situación de salud, la situación de convivencia, la situación educativa, la situación familiar, y estás atendiéndolos todo el tiempo, de día, de noche. Y a eso se le sumaba el trabajo con la gente de la zona, porque muchos eran miembros de la iglesia y otros eran vecinos que venían a pedir auxilio, ayuda por algunas cuestiones. Así que estabas ocupado mucho tiempo. Entonces, ante la situación esta de salud de mi esposa, y estuvimos un tiempo orando, 1 año y medio, casi 2 años, y decidimos salir del centro comunitario, ¿no? Y tomarnos 1 año. Y no sabíamos a dónde. Teníamos una casa que habíamos construido en la ciudad de Córdoba, porque mi esposa era de allí, y nos íbamos a ir a vivir a Córdoba por 1 año, pero no cerraban algunas cuestiones, y finalmente, cuando estábamos por tomar la decisión, llegó a nuestra escuela, centro comunitario, Samuel Pérez Millos. Sí, estuvo hace poco acá. Sí. Don Samuel, que estuvo aquí. Sí. Y él visitó la obra, yo lo fui a buscar a la ciudad de Santiago, desde Brea Pozo a Santiago hay unos 70 kilómetros, fui a buscarlo en el auto. En el camino le conté la situación de mi esposa, porque él me preguntó, muy preguntón Samuel, y cuando vio la obra y vio qué estábamos haciendo,
y supo de la salud de mi esposa, dijo, pues mira, tú debieras, tú debieras ir a Barcelona. ¿Cómo? Sí, hay un seminario en Barcelona, se llama IBSTE, Instituto Bíblico y Seminario Teológico de Barcelona. Debieras ir, y mientras tu esposa toma un respiro de un año, vos aprovechás y estudiás en el seminario. Te tomas un año de sabático. Bueno, no tan sabático porque va a estudiar. Sí, pero estudiar es sabático, estudiar, estudiar la Biblia. La verdad que fue un ¿Y fue para allá? desafío, y oramos un tiempo y acomodamos las cosas. Dios las acomodó realmente, porque teníamos que preparar una cantidad de cuestiones, desde el pueblo de Breaposo, ir a Barcelona. Yo insisto, con los 3 chicos. Con los 3 hijos, por supuesto. Sí. Y no había teléfono celular como para comunicarte con tanta rapidez. Yo tenía que ir hasta Santiago del Estero, de Breaposo, para hablar por teléfono con Barcelona, y para comunicarme tenía que esperar a veces tiempo y demás, ¿no? Sí. Pero Dios abrió las puertas. La provincia de Santiago me concedió licencia por un año con goce de sueldo, y fui a estudiar, pagado por el gobierno de Santiago del Estero en ese momento, ¿no? Ah, bueno. Así que nos trasladamos con mi esposa y mis 3 hijos y fuimos hasta... en Barcelona está la ciudad, y es como aquí, capital y el Gran Buenos Aires. Hay poblaciones, ¿no es cierto?, que están todas juntas. Y fuimos a la ciudad de Castelldefels, que es donde vive Messi. Sí, yo fui adelantándome a Messi ahí. Sí. Y estuvimos viviendo casi un año allí. Alquilamos un departamento enfrente del seminario, y nuestros hijos fueron a la escuela. Y ese año en Cataluña se ponía obligatorio la enseñanza del catalán desde el jardín. Empezaba ese año, así que mi hija cursó la sala de 5, todo en catalán, y aprendió el catalán. Y mis hijos tenían unas horas en catalán y unas horas en español. Y en el seminario eran en español las clases, pero algunos profesores cada tanto hablaban en catalán, porque todos hablan catalán. Yo levantaba la mano y decía, disculpe, ¿puede hablar en español? Claro, ¿Sí? Sí. Pero fue una experiencia muy, muy, muy linda. Y allí, bueno, estuvimos con mi esposa, ella cursó 2 materias en el seminario también, y luego nos volvimos a la Argentina. Ah. Y ahí, en lugar de ir a Breaposo, los pastores de Villarreal, de la Iglesia Transparente, nos invitaron y nos pidieron, en realidad, que nos quedáramos en Buenos Aires a vivir, y que trabajáramos aquí en la obra de Villarreal. Pero antes nos pidieron que fuéramos a Andacollo a quedarnos un año y trabajáramos en un programa que yo había armado que se llamaba EBIM, Escuela Bíblica Misionera. Un programa de 26 materias para preparar a los hombres y mujeres que quieren servir a Dios en la obra misionera. Así que estuve un año con mi familia en Andacollo. Habían pasado 25 años desde que yo había salido como alumno, y ahora volvía a preparar a los docentes. Una experiencia muy interesante, muy interesante. Se dio lo que usted quería en un principio. Se cumplió el sueño. Más tarde, pero, Sí. pero volvió. Sí. Y luego volvimos a Buenos Aires hace ya 21 años que estamos acá. Y ahí ya está, se quedaron acá. Bueno, creo que sí. Más o menos, bueno, por el momento están acá. Por lo menos estamos aquí. ¿Sigue yendo a Breaposo, Andacollo cada tanto? Sí, bueno, cuando vinimos aquí a Buenos Aires a instalarnos, en realidad fue porque el pastor Benito Bongarra estaba coordinando un programa el inicio de una universidad cristiana que Villarreal iba a iniciar, y él estaba dirigiendo ese programa, los preparativos de ese plan, y no podía hacer las dos cosas, coordinar la universidad y coordinar las escuelas rurales. Entonces me pidió a mí que tomara su lugar, y por 2 años yo estuve coordinando las 5 escuelas rurales. Entonces yo viajaba todos los meses a una de las escuelas y charlaba con el personal, y hablábamos sobre el tema de la administración, del liderazgo de las personas, de la formación que había que darle al personal y demás. Así que estuve 2 años en esa coordinación. ¿Sí? Había iniciado como alumno, después había sido preceptor, maestro, director, y ahora estaba coordinando las escuelas, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Pero a los 2 años el gobierno no
aprobó la universidad, entonces Benito Bongarrá volvió a la coordinación y yo quedaba allí sin un cargo en realidad, un puesto, una tarea, y ese año se jubilaba la directora de la escuela primaria. Entonces la vicedirectora pasó a la dirección y me pidieron a mí que tomara la vicedirección de la Escuela Cristiana Evangélica del nivel primario y hiciera la capellanía también. Así que estuve durante 9 años en la vicedirección de la escuela primaria acá en Buenos Aires. Mi esposa era maestra y yo oficiaba también de pastor de la escuela, ¿no? Durante esos 9 años. Después se jubiló la directora y pasé a la dirección de primario, ¿no? Cubrió todos los puestos, digamos, pasó por Sí, todos lados. estuve 14 años en la escuela primaria y luego se jubiló la rectora de la escuela secundaria, entonces me invitaron a ser rector del colegio secundario. En ese periodo, desde que asumí la vicedirección de la escuela primaria, con mi esposa conversamos bastante y ella es muy inquieta en esto. Dirigir una escuela siendo docente, siendo maestro y dirigir a maestros, estás en paridad de titulación, de acreditación académica, y entonces vimos que era importante que estudiáramos un poco más. Así que juntos con mi esposa hicimos 2 tecnicaturas en educación y después fuimos a la universidad e hicimos la licenciatura en gestión educativa. ¿En algún momento le pasó que su profesión de maestro no coincidía con lo que usted quería por ahí o con el pastorado? No, absolutamente siempre coincidió, porque lo que no coincidía era los tiempos, el esfuerzo que había que dedicar a una tarea que es la educación y la tarea pastoral, pero la preparación en el campo educativo me fue absolutamente muy útil para el trabajo de enseñanza en la iglesia. De hecho, cuando hicimos la licenciatura en gestión, nosotros aprovechábamos para ver cómo se debe gestionar distintas tareas en la iglesia, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas medio improvisadas, porque no siempre tenemos la preparación, los recursos, no recursos económicos, sino recursos de las herramientas para enfrentar situaciones o armar equipos de trabajo. Y el hacer la gestión educativa nos permitió ver que esto que es posible hacer en una escuela, es posible también hacerlo en la iglesia, para que la enseñanza sea intencional, sea organizada, programada, sistematizada, ¿sí? En donde cada uno pueda, no solamente desde lo bíblico, descubrir el don, sino capacitarse para ejercerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, la preparación académica nos ayudó y me ayudó a mí en el trabajo pastoral. Y bueno, para enseñar, por supuesto, uno tiene dónde enseñar, pero si tiene los recursos y las herramientas, lo hará mucho mejor todavía, ¿no? Bien, ahora llegamos hasta la actualidad. Está ejerciendo el pastorado y trabaja en una escuela, ¿no? Ya está, ¿cómo anda? Bueno, yo estoy como rector en la escuela secundaria, pero este año me tomé un año de licencia, ¿no? Así que estoy en un año sabático en ese Otro año sabático, sí. Y tenemos con mi esposa y mis hijos un proyecto de hace ya 17 años, que es la literatura, ¿no? Yo comencé a escribir hace unos 17, 18 años y primero empecé a producir algunos libros y después, por consejos de algunos hermanos mayores, era importante tener una editorial para que el libro tuviera mayor proyección. Y bueno, fundamos la editorial que se llama Sembrar Ediciones Cristianas, y estamos produciendo material para las iglesias, ¿no? No es una editorial comercial, ¿no? Nosotros no vivimos de esto, claro, pero sí tenemos 3 premisas, que es hacer libros cortos, libros sencillos y libros a bajo costo para el que lo compra, ¿no? Y bueno, Dios nos está guiando en esto, la verdad que estamos sorprendidos, y ahora estamos empezando a producir libros de otros autores, porque hasta ahora habíamos producido solo los que yo escribía, ¿no?
pero es un emprendimiento absolutamente familiar, ¿no? Una empresa familiar. Sí, una empresa bien familiar. Y el pastorado está en la iglesia. Sí, yo estuve en el Consejo Pastoral de la Iglesia en Villarreal varios años, de los 21 años que estamos acá, casi 22, estuve casi 10 años trabajando en el pastorado con los hermanos de Villarreal, pero hace 12 años de la iglesia surgió la inquietud de iniciar nuevas obras en Capital Federal. Y yo estaba en ese consejo y entonces cuando se habló en la mesa, en la mesa pastoral, yo dije que estaba dispuesto a iniciar con algún equipo de hermanos y entonces me dieron la diestra de comunión, como dice el texto bíblico, de que lo hiciera y avisamos a la iglesia y un grupo de hermanos se sumó, 12 éramos al comienzo y comenzamos una obra en el barrio de Floresta. Originariamente era el barrio Monte Castro y por eso le llaman la iglesia de Monte Castro, pero estamos en Floresta. Y comenzamos una tarea predicando en la plaza, en las esquinas, y las personas aceptaron a Cristo, y luego alquilamos un club, un salón de un club, una vez por semana, y allí teníamos nuestros encuentros, y finalmente, porque otros hermanos ofrendaron, compramos una fábrica abandonada y la remodelamos, y ahora estamos allí ya. Y funciona como una iglesia ya hace un tiempo. Bien. ¿Y proyectos? Ahora vamos hacia adelante. No sé. La verdad que el proyecto que tenemos con mi esposa de siempre ha sido seguir las indicaciones de Dios en cada tarea. Lo del editorial creemos que es un proyecto que debe seguir avanzando. Hay muchas iglesias en el interior del país que utilizan nuestro material. Yo suelo salir a dar conferencias o a dar charlas y me sorprendo de cómo utilizan el material, ¿no? En algunos institutos bíblicos también utilizan algunos de nuestros materiales sobre liderazgo. Y el proyecto para la iglesia es poder avanzar en comunicar el evangelio a mayor cantidad de personas y meternos en la comunidad lo más que podamos. Estamos trabajando en algunas áreas, pero necesitamos mucho más todavía, ¿no? Así estamos desafiados en eso, ¿no? Bueno, y siempre para terminar hacemos la misma pregunta, que es la más significativa también. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué significa Dios en su vida? Dios para mí, en primer lugar, es el creador, ¿sí? Creador de todos, mi creador, y es mi Padre, ¿no? Este ser superior, único, que ha creado todo, que sostiene todo, sustenta todo con el poder que Él tiene, por la gracia, por su gracia, encontrado el camino, que es a través de Jesucristo, de tener una relación personal con Dios. Y tener a Dios como Padre es algo extraordinario, una relación diaria, continua, y una relación en donde uno se siente amado y bienvenido siempre. Dios no siempre está de acuerdo con mis conductas, pero siempre me espera para que yo pueda obrar como Él espera que lo haga, ¿no? Así que con Dios, a quien reconozco como mi Señor, es todo para mí, ¿no? La experiencia de tener una relación personal con Él no solo ha cambiado mi vida, sino que le ha dado sentido, propósito y destino. Por lo tanto, cantábamos una canción hace muchos años, sin Dios nada somos en el mundo, ¿no? Y yo encuentro mi realización en esa comunión y en ese encuentro con Dios cada día, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista. Muchas gracias por compartir toda su experiencia de vida. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro momento. El pastor va a tener una charla con nosotros.